Hola chicos, de nuevo vamos a ver hoy unos temas nuevos de cálculo integral. Así es que vamos viendo toda esta parte. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues bueno, vamos a ver la parte de los sólidos de revolución. ¿Sale? ¿Qué son los sólidos de revolución? Pues bueno, son sólidos que se generan al girar una región plana alrededor de un eje. Por ejemplo, el cono es un sólido que resulta al girar un triángulo recto alrededor de uno de sus catetos. El cilindro surge al girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados. Tenemos aquí estos ejemplos, por ejemplo, un rectángulo o un cilindro, una parte cilíndrica o medio cilindro. Ojo, nos vamos a centrar en este método que son los cilindros y vamos a tener en cuenta esta fórmula para calcular el volumen de nuestros elementos. Primero, hay que considerar esta parte donde nosotros tenemos un sólido que está revolucionado, es decir, un sólido en 3D, pero hay que verificar lo que es delta de X y lo que sería esta parte de lo que va a representar su radio. ¿Por qué? Porque, bueno, lo vamos a retomar más adelante. Analizando esta figura que nosotros tenemos acá, nosotros tenemos un sólido girado, un sólido revolucionado alrededor del eje X, nosotros tenemos un radio y nosotros tenemos delta X. Este cilindro, esta va a considerarse como su altura, la delta de X, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, nosotros volvemos un poquito como al principio, que hacíamos pequeños rectángulos para hacer la sumatoria de Riemann. Y dependiendo del número de rectángulos era conforme nos íbamos acercando. Dijimos que el delta de X era la representación de un rectángulo lo más pequeño que se pudiera y a partir de aquí nosotros podríamos ir viendo cómo se comporta la función en diferentes puntos con pequeños rectángulos y irlos sumando. Pues bueno, esta característica se vuelve a representar en la parte de los sólidos de revolución utilizando cilindros. Si se dan cuenta, aquí entre más cilindros exista, entre más discos tengamos nosotros, más aproximado será al volumen real. Aquí tenemos usando 5 discos, 10 discos, 20 discos, ¿sale? Entonces, la finalidad es encontrar el número de discos que sea lo más acercado al volumen real. ¿Qué quiere decir? Tendremos el número de discos, el número de cilindros al infinito, donde delta de X va a ser básicamente tendiendo a cero. Ahora tenemos esta imagen. Vamos a analizar este rectángulo que nosotros tenemos aquí adentro. De este rectángulo vamos a sacar este cilindro. ¿Por qué? Porque si nosotros rotamos este pequeño cuadrado de acá, este pequeño cuadrado, lo rotamos alrededor del eje X, se va a ir formando este cilindro. Ahora, nosotros tenemos que ver la altura, ¿sale? La altura va a estar representada por esta sección, que es esto de acá. Para nosotros, eso va a ser delta de X. Cuando nosotros lo pasamos a integrales, pues va a ser un diferencial, la parte más pequeña que nosotros podamos analizar. Y ahora también necesitamos el radio. ¿Quién es el radio? Pues el radio es f de xy, ¿sale? ¿Por qué? Porque es el punto más alto que nosotros buscamos. ¿Se acuerdan cuando veíamos sumatorias de Riemann? Cuando teníamos un triángulo, digo un rectángulo, y nosotros nos fijábamos en su punto medio. La altura era su punto medio y es lo que nos vamos a estar fijando acá. Entonces, si el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por altura, entonces esto va a quedar como volumen igual a pi. ¿Quién es el radio? F de xy. Pues f de xy al cuadrado por la altura. ¿Y quién es la altura? Pues es un diferencial de x. En este caso, como todavía no estamos utilizando la integral, pues va a ser un delta de x, que es la diferencia entre dos puntos. Ahora, si yo quiero calcular la integral, el volumen va a ser igual a la integral, el volumen total. Ojo, este volumen es solamente el volumen de este pedacito que tenemos acá. Yo quiero sacar el volumen de toda esta imagen. Pues bueno, va a ser de a B, teniendo como intervalos de integración a B. Teniendo esos intervalos, pues va a ser pi por f de x al cuadrado por dx. Y esta va a ser la fórmula con la que vamos a trabajar. Regresando a esta parte, pues nosotros vamos a hacer ahora algunos ejercicios, ¿sale?
encuentra el volumen que se genera al hacer girar el área limitada por la parábola y cuadrada igual a 4x y la recta x menos 2 igual a 0 alrededor del eje x. Muy bien. Yo tengo este problema, ¿sale? Ahora me dice y cuadrada igual a 4x. Y cuadrada igual a 4x, esa es toda esta gráfica que nosotros tenemos acá. Toda. Pero si yo quiero hacerla rotar, no es necesario que yo rote toda, solamente me haría necesario solamente estos elementos que yo tengo acá. Pues bueno, pues y va a ser igual a raíz de 4x, ¿sale? ¿Por qué? Porque pues solamente acepta valores positivos, solamente vamos a tener esta parte de acá. Al ser y igual a raíz de 4x, tenemos esta parábola y es la que queremos hacer rotar alrededor del eje x. Nos dice la recta x menos 2 igual a 0. Si despejo, x va a ser igual a 2, pues en 2 va a ser nuestro punto. Si se dan cuenta, como lo vamos a rotar en el eje x, este va a ser el otro punto de nuestra rotación. Y tenemos esta figura. Tengo esta figura. Al hacerla rotar sobre este eje, pues se va a repetir aquí en esta parte. Y pues bueno, vamos a tener esa figura que es la que se representa. Muy bien, entonces nosotros podemos determinar aquí varias cosas. Nuestro intervalo de integración a, b va a ser igual a de 0 a 2. ¿Por qué de 0 a 2? Porque bueno, aquí es el punto de intersección en 0 y en 2, que es este otro punto de acá. Muy bien, entonces volvamos a nuestra fórmula. Volumen va a ser igual a la integral de 0 a 2 por pi. F de x, ¿quién es f de x? Este es f de x. Entonces tenemos raíz de 4x al cuadrado por diferencial de x. Este cuadrado se va con la raíz y esto es igual a pi. ¿Por qué saco pi? Pues es una constante. De 0 a 2 de 4x por dx. Y esto es igual a 4pi por la integral de 0 a 2 de x dx. El volumen va a ser igual a 4pi por x cuadrada sobre 2 evaluado de 0 a 2. 4 entre 2 pues es 2 pi x cuadrada evaluada de 0 a 2. Entonces, nosotros tenemos la siguiente parte. 2 pi por x, que va a ser 2, menos 2 pi por 2 al cuadrado, y aquí es 0 al cuadrado. Entonces esto es 0, y el volumen me queda como 2 al cuadrado, 4 por 2, 8 pi. Y ese es el volumen de nuestro sólido de revolución que nosotros tengamos. Entonces, este sería unidades cúbicas, porque estamos hablando de volumen. Tenemos el siguiente problema. Nos dice, encuentra el volumen que se genera al girar el área limitada por y igual a x cúbica. Esa área, esa función es esta. Y igual a 8, y igual a 8, x igual a 0. Aquí y es igual a cúbica, pero si se dan cuenta, mi rectángulo que voy a analizar cambia. Mi altura es de aquí, perdón, el radio va a ser de aquí a acá. Y ya no va a depender, ya no va a ser la parte de que nosotros teníamos a partir de x. Entonces, si yo tengo y igual a x cúbica, x va a ser igual a la raíz cúbica de y. Esa va a ser mi altura. Entonces, esto es f de y, porque estamos dependiendo del valor que tenga de y, ya no dependemos del valor de x. Y ahora yo quiero este valor, pues este es delta y, porque estamos trabajando y delta y, al hacer la integral, se va a convertir en dy. ¿Sale? Muy bien. Entonces tenemos esos puntos. ¿Cuál es nuestro intervalo de integración? Pues va a ser de 0
a 8. ¿Por qué? Porque nos dice que está limitada. Ahora muy bien. Entonces, el volumen es igual a pi, a la integral de AB por pi por radio al cuadrado por dx. Entonces, nuestro volumen va a ser igual a pi, es una constante, de 0 a 8. Nuestro radio. ¿Quién es nuestro radio? ¿Quién es el radio? Pues es nuestra f de y, que en este caso va a ser raíz cúbica de y al cuadrado por dx. Y esto es igual a pi por la integral de 0 a 8 de y a la 2 tercios por diferencial de y. Aquí me equivoqué, es diferencial de y. ¿Sale? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con y. Y esto va a ser, entonces, el volumen va a ser igual a pi por y a la 5 tercios sobre 5 tercios, todo esto evaluado de 0 a 8. Entonces, esto va a ser igual a 3 quintos de pi por 8 a la 5 tercios menos 0 a la 5 tercios. Este de aquí se elimina y nos queda solamente 8 a la 5 tercios. Si hacemos las operaciones, nos va a quedar que esto va a ser igual a 96 quintos de pi.